Muy bien, bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es ya resolver el portafolio. Vamos a ver un poquito de teoría, el modelo de Markovich. Vamos a resolver el portafolio utilizando el modelo de Markovich. Hay más modelos. Está el modelo de Sharpe, está el modelo de mercados de capital, está el modelo se llama modelos factoriales, y hay muchos modelos de resolución de portafolios a largo plazo. Este que vamos a ver, pues es el pionero realmente de cómo resolver un portafolio de inversión. Él es Harry Markovich, nació en el 27 en Chicago y dice que desde un principio estuvo interesado en las ideas de Hume, interés que continúa en sus años de posgrado en la Universidad de Chicago. Ahí tuvo la oportunidad de estudiar con el economista Friedman, Goodmans, Marshak y Savage. Sus estudios de doctorado le llevaron a la aplicación del análisis matemático en los mercados de valores. En el 57 trabajó para la Rand Corporation, donde conoció a Danzig, el cual introdujo con las técnicas de optimización, gracias a la cual pudo desarrollar el concepto de frontera eficiente, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Él obtuvo el doctorado en el 55 por la Universidad de Chicago con su tesis sobre la teoría de las carteras. O sea, esto que estamos viendo o que vamos a aprender hoy es del 55. El concepto era tan novedoso que Friedman, miembro del tribunal de tesis, argumentó que eso no era economía. Posteriormente, Tobin le invitó a entrar a la Universidad de Yale y posteriormente en el 90 gana el premio Nobel en economía, Markovich. Entonces, en el 55, cuando él genera este modelo matemático, eh, pues realmente no se podía resolver analíticamente, era un planteamiento teórico solamente. Y hoy día es posible resolverlo pues con las computadoras. Y, y siento que a partir de que eh, pues no es tan reciente, o sea, unos 10 años hasta que se empiezan a popularizar los métodos numéricos para sistemas no lineales, es que se empiezan a poder resolver muchos modelos teóricos que estaban ahí planteados, pero que no se podían resolver. Entonces, el modelo teórico de Markovich es así de simple, como se muestra aquí. Se trata de maximizar el rendimiento del portafolio, que el rendimiento del portafolio está representado con esta expresión matemática que fue la que vimos la sesión anterior, en donde está el, la suma producto de X1, que representa la cantidad que voy a invertir en el ER1, es el rendimiento esperado de la acción 1, más X2, la cantidad que voy a destinar a la acción 2, por el rendimiento esperado de la acción 2 y así sucesivamente. Entonces, la sesión anterior lo que vimos fue una solución inicial en donde le asignamos valores a X1, me parece que le pusimos el 20% a todos, y bueno, esa es una solución inicial, pero no es la mejor o no es la óptima. Entonces, para encontrar la solución óptima, pues este es el modelo, maximizar. ¿Y cuál es la restricción o una de las restricciones? Una de las restricciones es que la varianza del portafolio o el riesgo del portafolio en nuestro caso sea igual a un valor constante. Entonces, lo que vamos a empezar a observar es que yo voy a establecer o vamos a establecer un valor inicial de riesgo del portafolio que quiero que se mantenga constante, y a partir de esa solución inicial de riesgo, que el modelo funcione, el método numérico funcione para encontrarme el valor máximo de rendimiento.
el valor máximo a través de una combinación de valores de X. Entonces, en realidad lo que hace ya la optimización es encontrar estos valores de X. El método numérico lo que va a hacer es encontrar los valores de X, maximizan el rendimiento dado un valor de riesgo fijo. Después vamos a ir modificando los valores de riesgo y vamos a encontrar que va a haber pues otros valores de X y otros valores de rendimientos de portafolio. También se puede replantear como de manera inversa, en donde me interesaría minimizar el riesgo dado un rendimiento fijo, aquí, un rendimiento constante. El que más se utiliza realmente es este planteamiento de maximizar el riesgo, más que este planteamiento de maximizar el rendimiento, más que este que es de minimizar el riesgo. Cuando resolvemos el sistema, lo que vamos a encontrar es algo parecido a esto. Esta gráfica se conoce como la gráfica de frontera eficiente, en donde en el eje de las X tenemos el riesgo del portafolio, esto es del portafolio, riesgo del portafolio, y en el eje de las Y vamos a tener el rendimiento esperado del portafolio. Y tiene un comportamiento pues tipo parabólico, las soluciones. Estos puntos que vemos aquí son soluciones dado un riesgo y cierta combinación de X nos da un rendimiento de portafolio. Entonces son estos puntos. Por eso les decía en la sesión anterior que pues el portafolio va a tener un infinito número de soluciones, o sea, muchas soluciones. Pero cuando yo digo voy a fijar o voy a establecer un rendimiento del 20%, en este ejemplo es 20%, y aplico el algoritmo, el método numérico para resolver el modelo, me va a decir el punto B representaría el valor máximo del portafolio, del rendimiento del portafolio. Y cuando resuelvo el modelo, entonces me va a decir los valores de X. ¿Cuánto tengo que invertir en la acción 1? ¿Cuánto tengo que invertir en la acción 2? ¿Cuánto tengo que invertir en la acción 3? ¿En la acción 4? ¿En la acción N? O en el instrumento, ¿verdad? Acuérdense que no se limita esto a acciones. Puedo meter cualquier instrumento financiero de renta variable. En la renta fija, pues ahí no hay problema. Ahí es matemáticas financieras. Pero renta variable lo puedo meter aquí en el portafolio. Y una vez que lo resuelva, me va a decir cuánto invierto en cada acción para obtener el máximo rendimiento del portafolio, dado un riesgo establecido o preestablecido. Entonces, cuando yo empiezo a variar el riesgo, o sea, empiezo a disminuir el riesgo, por ejemplo, lo que observo y resuelvo el portafolio, pues voy a encontrar un punto aquí que va a ser el rendimiento máximo del portafolio. Y entonces, cuando empiezo a variar el riesgo, empiezo a encontrar muchas soluciones también, diferentes soluciones para cada nivel diferente de riesgo. Esas soluciones óptimas están representadas con la línea, con esta línea, que esa línea es la denominada línea de frontera eficiente. Entonces también va a haber un infinito número de soluciones óptimas. Todo lo que esté debajo de la línea serían soluciones no óptimas y lo que está sobre la línea pues son las soluciones óptimas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a encontrar esta frontera eficiente o esta línea. Debo decirles que es discontinuo esto en el sentido de que llega un momento en que si yo quiero calcular, disminuyo mucho el riesgo, por ejemplo, aquí va de 15% a 25% de riesgo, y aquí pareciera que un 15% de riesgo ya no hay solución. Entonces ahí nos marcaría error el algoritmo cuando yo quisiera calcular
el rendimiento óptimo del portafolio dado un riesgo del 15%, marcaría error. En este caso en específico, habrá otros portafolios que sí soporten riesgos menores. Va a depender mucho del riesgo, pues, esperado del portafolio y del riesgo de las acciones o de los instrumentos que estén presentes en el portafolio. Entonces, voy a pasar al ejemplo, que es el que utilicé del caso de... Entonces, hasta aquí, esto que está aquí es la tarea, el rendimiento del portafolio y el riesgo del portafolio anual. Aquí está. Lo que sigue ya para calcular resolver el modelo de Markovich, lo primero que tengo que hacer es habilitar el complemento del solver. Para habilitar el complemento de solver, lo voy a hacer desde Windows para demostrarles cómo se hace desde Windows. Déjenme habilitar aquí Windows. Nada más para demostrarles desde Windows cómo se habilita el complemento de solver. Solver es el complemento de Excel que vamos a usar para poder resolver el modelo no lineal, porque lo que hay aquí es un modelo no lineal, que insisto, antes no era, si los modelos lineales no eran sencillos de resolver, pues menos los no lineales. Es un Excel viejito, pero bueno, funcional. Para activar los complementos, tienen que irse a esta flechita que está en esta parte superior, no sé si se alcanza a ver, esta flecha, y después a donde dice más comandos, a la opción más comandos. De todos modos, esto se está quedando grabado, ¿eh? Más comandos, y después van a elegir esta opción que dice complementos, y después le van a dar clic en este icono o botón que dice IR. Aquí está, complementos de Excel, IR. Y les va a aparecer esta ventana flotante. Aquí tienen que habilitar esta casilla que dice Solver. Esta casilla que dice Solver es la que tienen que habilitar. Y oprimen aceptar. Y entonces, si todo sale bien, correctamente, en el menú datos, en el menú o la pestaña datos, en el lado derecho va a aparecer ya este icono que dice Solver. Bueno, me voy a regresar aquí a la Mac. Y en mi caso aquí vienen datos. Y aquí a mí me aparece Solver. Va a aparecer esta ventana de diálogo. Esta ventana de diálogo primero me pregunta establecer el objetivo. Establecer el objetivo pues será mi rendimiento. Ahí voy a elegir la celda de rendimiento anual esperado del portafolio, que en mi caso es la O7. Y luego me pide que qué quiero hacer, maximizar, minimizar o hacer un valor deseado. Entonces voy a ponerle maximizar. Ya por default me aparece la casilla maximizar. Después me dice combinando las celdas de variables. Aquí
le doy clic y voy a seleccionar lo que puse en amarillo que representa los valores de las X. Ahí es donde me va a dar la solución de los valores de las X solver. Entonces la selecciono. Luego me va a decir, le doy clic aquí en sujeto a las siguientes restricciones y aquí voy a agregar, le voy a dar clic en el botón agregar y voy a seleccionar la celda del riesgo. En mi caso es la O19 y le voy a dar aquí que sea igual y voy a darle ahorita que sea igual al 20%. Aquí hay que ponerle punto 20, que sea igual a punto 20 y le doy a aceptar. Entonces en el cuadro de diálogo ya nos aparece aquí la restricción, que la entendemos como que el riesgo sea igual a punto 20. ¿Por qué le puse punto 20? Aquí la recomendación es ponerle un valor cercano al que obtuvimos en la solución inicial, para que a partir de ese valor cercano empecemos a calcular los diferentes valores óptimos. Entonces partamos de este valor inicial de riesgo, que tengo la certeza que sí tiene una solución, porque está cercano a la solución inicial. Y después le voy a decir también otra restricción, le voy a poner agregar, y ahora voy a elegir la celda, la T5, que es donde puse la función suma para verificar que fuera el 100%. Entonces aquí lo que le voy a decir es que esta celda, la T5, sea igual a 1. El 1 representa el 100%. Entonces lo que quiero es que me distribuya el 100% de mi capital entre todas las posibles acciones o posibles instrumentos. Le pongo aceptar y hago dos restricciones. Y aquí verifiquen que esté activa la casilla que dice convertir variables sin restricción a no negativas. Y que esté activado este modelo o este algoritmo de GRG no lineal. Que de hecho el Excel este que tengo acá del 2007, o sea, en el 2007 Excel todavía no tenía ese modelo no lineal. Entonces, con Excel 2007 no lo puedo resolver. Ya teniendo estos planteamientos o esta configuración inicial del solver, le voy a dar resolver. Y lo que empieza a hacer solver, pues es una serie de cálculos de manera muy rápida para encontrar la solución óptima, o sea, la mejor solución, donde se maximiza el rendimiento dado un riesgo del 20%. Entonces, observen ya cómo cambió aquí a 20 y acá ya el rendimiento es del 58.8. Y aquí en esta ventana flotante lo que me dice es que ya encontré una solución y le voy a dar a aceptar. Entonces, Markovich o el modelo de Markovich me dice, si quieres tener un riesgo del 20% en tu portafolio, tienes que invertir 9% de tu capital en la acción 1, 19% en la acción 2, 54% en la acción 3, 0 en la acción 4, ya sabíamos que iba a ocurrir eso por el rendimiento negativo, y 18% en la acción 5.
Y con esta distribución se estima que tengas bueno, incluso aquí le voy a agregar algunas cifras significativas a la solución. Ahí está. Con esta decisión de invertir estos porcentajes en esas acciones, el rendimiento esperado del portafolio al año sería de 58.8%. Lo único que estamos haciendo, porque el solver como técnica o como herramienta o técnica lo podemos usar para resolver cualquier sistema no lineal, cualquier modelo no lineal, eh, siempre y cuando el modelo teórico sea correcto, ¿verdad? Porque si pretendemos resolver un modelo teórico que me inventé, pues no lo va a resolver, no va a encontrar la solución. Pero si el modelo teórico es correcto, está planteado correctamente, y aquí, desde luego, para poder resolverlo necesito datos, necesito condiciones reales, que es lo que les estoy enseñando. Porque si me quedara con la teoría que vimos acá, aquí, que era lo que yo les decía, pues ok, aquí se ve bien bonito. Ahorita vamos a crear esto, vamos a construir esto. Entonces, para crear la frontera eficiente, voy a hacer aquí una tablita que del lado izquierdo voy a poner riesgo y del lado derecho voy a poner rendimiento. Desde luego esto es del portafolio, ¿verdad? Me voy a brincar unos espacios, unas 5 o 6 celdas, y aquí le voy a poner un riesgo del 20%, incluso aquí le voy a poner que lo voy a configurar como porcentajes, para que ya me dé directamente el porcentaje. Y voy a ir llenando esta tablita para crear la gráfica de la frontera eficiente. Entonces lo que voy a ir registrando aquí en esta tablita es cuando el riesgo del portafolio es 20, cuánto vale el rendimiento. Y el rendimiento es de 58.8. Entonces aquí voy a capturar 58.8. Bueno, le voy a agregar cifras significativas. Ahí está. Ahora voy a ir incrementando el valor del riesgo para ir calculando el nuevo valor del rendimiento. Entonces voy a ir modificando el riesgo. Entonces ya lo que sigue es repetir lo mismo que hice, pero ir cambiando el riesgo. Entonces me voy nuevamente a añadir datos, aplicación Solver, y en la ventana flotante me voy a ir nada más a la restricción donde fijé el riesgo del 20%, la selecciono, que es la primera restricción, le doy clic en el botón cambiar y acá del lado derecho donde le puse el 20, ahora le voy a poner 22. Me voy a ir de 2 en 2. Ustedes pueden irse de 1 en 1 o de 3 en 3 o de 5 en 5, como quieran. Yo me voy a ir de 2 en 2. O se pueden ir de centésimas, ¿verdad? O milésimas. Pues la sensibilidad va a ser la variación muy pequeña y nos va a dar así como, nos va a generar muchos datos. Yo me voy a ir de 2 en 2. Entonces me voy de 2 en 2, le doy a aceptar y nuevamente ahora resolver. No modifiqué nada de lo otro porque se mantiene las mismas condiciones. Me aparece que ya lo resolvió, le doy a aceptar y observa que aquí ahora es 22, entonces aquí le voy a poner 22. Y ahora el rendimiento esperado del portafolio con un riesgo del 22 es del 64%.
¿Con qué combinación? Pues con esta combinación. Invertir nada más en la acción 2, en la acción 3 y en la acción 5. Vuelvo a irme a Solver. Nuevamente a la restricción del riesgo le doy cambiar, el botón cambiar. Y ahora elijo 24, o sea, modifico a 24. Un riesgo de 24. Doy a aceptar, doy resolver. Me dice que ya encontró la solución. Doy a aceptar. Y ahora con un riesgo del 24 tengo un rendimiento del 67. Nuevamente Solver. Restricción del riesgo, cambiar. Le voy a poner ahora 26. Aceptar. Resolver. Ya esto se empieza a repetir. Aceptar. Riesgo del 26. Me da un rendimiento del 68.9. Nuevamente resolver. Modifico en cambiar. Le pongo 28. Aceptar. Resolver. Nuevamente aceptar. Y con un riesgo del 28 tengo un rendimiento de 69.9. ¿Cuándo parar? Pues cuando ya vea que el rendimiento se empieza a estabilizar, que ya casi no empieza a aumentar, sino se empieza a mantener constante. Ahí puedo detenerme. Nuevamente Solver, cambiar. Ahora le voy a poner un riesgo del 30. Aceptar. Resolver. Aceptar. E incluso fíjense aquí ya me marcó error. Bueno, no error, sino ya me limitó. Me dice que lo máximo que puede obtener aquí de solución es con un riesgo del 28.5. El máximo rendimiento sería 70.01 o 71. Y que esa solución es invertir el 100% en la acción 3. Con un riesgo del 28.5. Desde luego no es lo recomendable. Ahorita vamos a ver cuál es lo óptimo de lo óptimo, por así decirlo. Me voy a ir ahora hacia abajo, voy a ir disminuyendo de 2 en 2. Ok, entonces ahora voy a modificar nuevamente el riesgo y ahora le voy a poner en lugar del 30, le voy a poner 18. Riesgo del 18. Aceptar, resolver. Aceptar. Y ya también, ese es el menos de 18, ya no me resuelve, miren. El mínimo es 19.2. O sea, ya menos de 19.2 ya me marca error y me está dando el límite. 19.2 con un rendimiento del 50.8. El siguiente paso es graficar esto. Para ello selecciono, bueno, lo voy a mover hacia arriba, ya que tengo la certeza que llegó hasta lo mínimo fue 19.2. Selecciono las dos columnas y voy a poner en insertar una gráfica de dispersión. Y pueden poner esta para que le agregue ahí una línea y que más o menos veamos cómo se ve. Voy a hacer un ajuste aquí a los ejes para que el mínimo en el eje de las X le dé doble clic aquí para modificar el valor mínimo. Y el mínimo le voy a poner 17 o punto 17, perdón. Punto 17.
Y si quieren también aquí en los rendimientos, le voy a modificar los mínimos. El valor mínimo voy a dejar 45.45. Entonces, esto que vemos aquí se parece a lo que veíamos aquí en la teoría, ¿no? A esto. Desde luego, si yo quisiera así tener perfecta, bueno, pues tengo que ajustar, hacer las variaciones aquí muy pequeñas de los riesgos, ir variando de manera muy, por centésimas los riesgos o por milésimas, y me va a dar ahí más sensibilidad, pero en términos generales, con esta variación es posible. ¿Qué es lo que se recomendaría ya de manera teórica? Voy a calcular aquí la eficiencia. La eficiencia es dividir el rendimiento entre el riesgo. Rendimiento entre riesgo. Voy a ponerle una cifra significativa nada más. Entonces, eficiencia, rendimiento entre riesgo. Y de manera teórica, pues lo más, el mejor sería la eficiencia mayor. Que la eficiencia mayor está aquí, en este valor. Este es el valor más eficiente y que de hecho gráficamente es cuando hay un cambio en la pendiente, miren, es aquí exactamente. O sea, viene así y luego cambia la pendiente. Pero bueno, analíticamente sería el valor más alto. Esta sería la mejor combinación, 20% de riesgo y un rendimiento del 58.8. ¿Qué suele ocurrir a veces o en ocasiones? Es que cuando empezamos, ya llegamos a esta etapa y nos marca error el solver, o sea que no nos da soluciones óptimas, es que el modelo, hay algún error en el modelo, concretamente en la determinación de los cálculos. O sea, algo hicimos incorrecto en los rendimientos diarios o al momento de calcular la matriz de covarianza, al momento de sacar la raíz de n, algo traemos ahí incorrecto, y con un errorcito que traigamos en el modelo, pues no es posible resolver. O sea, se cicla ahí el solver y no lo puede resolver y nos marca error. Eso puede ocurrir. Muy bien, pues nos vemos, cuídense mucho.